Le tengo un amor extraño al miedo porque es el que me lleva a hacerme preguntas. ¿Has escuchado hablar de La Llorona? Yo también escuché, pero a mí me tocó oír su lamento. A todos nos gustan las historias de terror. Me acuerdo que cuando era niña, hacíamos sobremesa contando las historias que en ese momento le pertenecían a mis papás y a mis tíos, pero que años antes vivían en la boca de mis abuelos y antes de eso en los abuelos de sus abuelos, y así generación tras generación lograban mantenerse vivas. Además de eso, fui una niña que creció viendo programas de fantasmas que Los asesinos supuestamente más eran temibles del mundo infantiles, natural. pero que tal vez Viene hicieron que naciera María mi miedo a los ríos Sandrita, mira lo que solitarios, te a traje. las casas Café abandonadas o a los cargadito como a ti. títeres que usan en los el circos. Esta niña videojuego. veía Le temes a la oscuridad y escalofríos, y al mismo tiempo al mismísimo Carlos Uso Trejo prolongado de visitando terrones casas altos en las embrujadas. mujeres Mientras mi calientes. entretenimiento era protagonizado por fantasmas, los libros de historia me enseñaban otro tipo de leyendas. En esas no había demonios, pero sí desgracias. ¿Ustedes tienen más de un tema que les apasiona? Porque yo sí. El cine es mi otro amor. Un día vi una película donde las personas que habían visto la crucifixión de Jesucristo eran condenadas a ver todas las desgracias de la humanidad eternamente. Eso me ayudó a conectar todo. A veces los fantasmas no son un demonio. Las maldiciones no vienen de un escrito antiguo en otra lengua. A veces los demonios son las personas. Y la maldad que habita en ellos es tan grande que aún después de la muerte continúa entre los vivos. La historia que te enseñan en la escuela también se trata de fantasmas. Esos que dejaron huella, los que establecieron costumbres, tradiciones y provocaron desgracias. Los fantasmas, a su vez, tienen historia. Y siempre me ha causado curiosidad saber qué tuvo que haber pasado antes de que esa persona trascendiera para que se quedara vagando en este plano. Esta pregunta me llevó a crear Archivo Profano. Las historias que contaban en mi casa, las que después vi en un programa de televisión, las historias detrás de los libros de la escuela. Y si tú también eres un amante de lo paranormal, seguramente me entiendes. Porque esto es una necesidad del ser humano. Darle respuesta a un porqué. Me gustaría comenzar desde adentro, desde mi propia historia. Como les dije, en mi familia nos gusta el terror. Y justo la casa de mis abuelos se ubicaba donde antes había un río. El mundo se volvió moderno y ese río fue entubado. Pero creo que nadie le avisó a una de las mamás más famosas de México y no estoy hablando de Doña Lucha. Hoy te voy a contar de la primera vez que escuché a La Llorona. Bueno, hablar de La Llorona es remontarnos a un montón de versiones, y de todas esas todavía no tenemos certeza de cuál es la verdadera, pero lo cierto es que coinciden en detalles. Una mujer que se lamenta por las calles de noche, que fue capaz de acabar con la vida de sus hijos. Hablando de la historia mayúscula, en las civilizaciones prehispánicas tenemos dos referencias a este personaje. Cihuacóatl era una diosa mexica con una particular característica. Cada que se oía su lamento, se avecinaba una desgracia. Se dice que antes de que los españoles llegaran a Tenochtitlan, se escuchó por varias noches a esta mujer lamentándose. Sin embargo, en ese mismo contexto tenemos a la Malinche. La historia mayúscula señala a esta mujer como la traidora del imperio mexica, pues se dice que cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, ella sirvió como traductora, pero después también se volvió pareja de Hernán Cortés. De esa unión, que tenía muchas cosas menos amor, nacieron dos hijos, los primeros mestizos, y a quienes después les arrebató la vida con sus propias manos. Luego de esto viene la caída del imperio, y se dijo que la Llorona era en realidad la Malinche que lloraba por su pueblo y por sus hijos fallecidos. Sin embargo, si le rascas un poquito a la historia, esta versión está desmentida. Esta confusión nace porque mucha gente confundió a La Llorona con esta mujer. ¿Ven? Las historias no mueren, solo cambian de voz. Y en ese cambio, la gente va agregando un poquito de su cosecha. Pero aún con tanta explicación, se siguen diciendo un montón de cosas de La Llorona. Que si se le aparece a los borrachos, que si la escuchas lejos está cerca, y si la escuchas cerca está bien lejos. Todo ese universo que se ha construido con el paso de los años, quieran o no, nos ha hecho tenerle mucho miedo a este personaje. En mi corta vida he podido escucharla 2 veces, y ambas han sido escalofriantes. En ninguna de ellas había un río de por medio.
Pero si me ponen a elegir, la primera fue la peor de todas. Es muy probable que yo haya tenido entre 9 o 10 años, tal vez menos. Mi familia y yo nos quedamos en la casa de mi abuela. Ella vivía cerca de Tecámac, en un lugar que hasta el día de hoy no está muy poblado que digamos. Al lado de su casa había un montón de campo. A lo lejos se alcanzaba a ver otra casa, que tenía un corral de vaquitas. Pero de verdad, estaba muy lejos. Cuando se hacía de noche, todo desaparecía. La oscuridad era tan pesada que no podías ver absolutamente nada. No les voy a mentir, sí que te da miedo eso. Ese día yo me quedé a dormir en un sillón, mi hermano se quedó en otro, mi abuela se quedó en una camita y mis papás en una recámara aparte. Era de madrugada y es de esos momentos en los que se te va el sueño y despiertas. Miré alrededor, ahí estaba mi hermano, estaba mi abuela, pero de repente el miedo me invadió y de la nada se escuchó un grito y no era un ay mis hijos, solo era un lamento largo, desgarrador, hueco, un lamento que me resonaba en el oído como si esa mujer estuviera al lado de mí gritando. Eso inundó la casa. Me tapé la cara porque nunca había sentido tanto miedo. Obviamente lo primero que pensé es que era la Llorona. Y después, cuando saqué un poquito de valor, asomé un ojo entre la cobija y vi a mi abuela sentada. Eso no tiene nada de sobrenatural. Mi abuela hablaba dormida y a veces se sentaba. Pero imagínense el miedo que me dio verla así después de haber escuchado ese lamento. Me acuerdo perfectamente que la casa se veía oscura, que el frío se sentía un poquito más de lo habitual. También que a pesar de que solo fueron unos minutos, el silencio incomodaba. No tengo idea de cómo conseguí dormirme otra vez, pero al día siguiente, la conversación en el desayuno fue sobre ese lamento. ¿Escucharon a la Llorona? Les pregunté a todos. Para mi sorpresa, mi hermano, mi papá y mi abuela no habían escuchado nada. La única que me dijo que sí fue mi mamá. De hecho, también nos contó que había querido levantarse, pero que no pudo hacerlo. Y eso en mi país, México, significa que se te subió el muerto. La casa de mi abuela daba mucho miedo. Ella vivía sola y decía que le espantaban. Le susurraban, tocaban la puerta, prendían el radio. A nosotros nos llegó a tocar, pero ella lo vivía a diario. No les voy a mentir. Desde que murió, cada que tengo un sueño y empiece en esa casa, sé que no va a terminar bien. Porque aunque solo sean sueños, ahí he visto gente muerta. Han sido los sueños más vívidos porque esos seres me tocan, me jalan de las manos o de los pies y yo los siento perfectamente. Sus manos son frías como témpanos de hielo. En la casa de mi abuela sí podías ver a la Llorona. Bastaba con que te salieras a las 6 de la tarde a mirar ese campo del que les conté al principio. De pronto una figura blanca se miraba a lo lejos. Se movía raro, como flotando, como si fuera atemporal. Ahí es cuando me pregunto, ¿qué cosa tan grave habrá hecho esa mujer para ganarse esa condena? ¿Qué tiene que hacer alguien para ser obligado a pasar la eternidad como ella? En este punto lo que menos importa es si es una diosa mexica o una mujer que traiciona un pueblo. Mi atención la tiene ese porqué. ¿Por qué no todos pueden verla? ¿Por qué tampoco la han oído? ¿Por qué se aparece donde había agua, aunque hoy en día sea solo una tubería? La segunda vez que la oí estaba en mi casa. No tenía mucho tiempo que nos habíamos mudado. En la colonia donde vivo hay unas vías del tren donde, por cierto, también aparecen fantasmas. Cerca de aquí es donde está el río entubado. Me acuerdo que era Halloween y yo tenía una fiesta, pero la de mi hermano era ese día. No sé por qué, pero antes de que se fuera, le dije que no se saliera y después que se cuidara. A lo mejor mi intuición lo presentía. Me acuerdo que salí con mis papás, compramos el disfraz y regresamos a la casa. Todo estaba muy bien y muy tranquilo. Nos pusimos a ver una película, era casi medianoche y a mi mamá se le ocurrió que era el momento perfecto para salir a regar sus plantas. Así que fue hacia el patio y de repente se fue la luz en toda la calle. Obviamente mi papá y yo salimos al patio a ver cómo estaba mi mamá. Prendimos las lámparas de los celulares. Me acuerdo que teníamos un perro y estaba nervioso. De repente él y los perros de los vecinos empezaron a ladrar y de la nada volví a escucharlo. Ese lamento que recordaba cuando era niña, largo, hueco y lleno de dolor. Pero lo peor es que ahora yo no tenía una cobija encima para taparme. Estaba en el patio expuesta y parecía que esa mujer estaba en la entrada de mi casa. Yo no creo en las casualidades, pero si quieren véanlo como una. En cuanto el lamento cesó, la luz volvió. Nos apuramos a terminar lo de las plantas y nos fuimos a dormir porque ¿qué tal que se volvía a ir?
¿Se acuerdan que les conté que Cihuacóatl auguraba desgracias? Bueno, nos fuimos a dormir y unas horas después mi hermano llamó a mis papás. Había tenido un problema que no tengo por qué contar en esta historia, pero saltándonos al final, él terminó en un hospital. Ahí es cuando vuelvo a la pregunta, ¿por qué yo le dije que no fuera? ¿Por qué le dije que se cuidara? ¿Por qué escuchamos ese grito esa precisa noche? ¿Y por qué después ocurrió una desgracia? Afortunadamente ahorita estamos todos bien y esta se convirtió en otra historia de terror para la sobremesa, pero el miedo que me hicieron sentir ambas experiencias nunca lo voy a poder olvidar. Incluso hoy que estoy contando esto en voz alta, hay un ligero escalofrío recorriéndome la columna vertebral. Tal vez después de estos dos relatos igual que yo, te hayas dado cuenta que la historia también se trata de fantasmas, que una diosa mexica podría ser confundida con la mujer que traicionó un pueblo, o con la que decidió acabar con sus hijos una tarde cualquiera, y que al final esa mujer, sea cual sea la historia que tenga detrás, va a seguir apareciéndose, lamentándose por algo que solo ella sabe durante toda la eternidad. Antes de despedirme, me gustaría que recordaras que este es nuestro momento de darle voz a las historias. Suscríbete a este canal o sígueme si me estás escuchando y juntos descubramos la razón por la que estos fantasmas siguen vagando de boca en boca. No te olvides de dejarme en los comentarios las historias que tu familia ha mantenido vivas hasta hoy. Dale like al video y activa las notificaciones para que abras conmigo el próximo expediente. Te deseo buenas lunas y que la oscuridad no te reclame esta noche.